Tiene que trabajar. Aquí está el doctor Carlos Balcácer. Doctor Balcácer, ¿cómo está usted? Bien, buenos días, Martínez Pozo y los demás miembros de ese importantísimo programa. Gracias, hermano. Bueno, hay unas declaraciones suyas en las que usted pone en duda que la persona que llamó a Salvador Holguín sea Quirino. ¿Por qué, doctor Balcácer? Bueno, en primer lugar, porque en mi condición de ex director del Consejo de Defensa de Quirino Ernesto Paulino Castillo, conservo dos experiencias. Para mí, ese no es el metal ni timbre de su voz, en primer lugar. En segundo lugar, esa no es la forma de Quirino dirigirse, no a Leonel Fernández como es mandatario, a nadie. No, ni como persona pública. No es la forma de él expresarse en cuanto a reclamar presuntos dineros que él había entregado a Leonel Fernández. Esa no es la forma de Quirino. Incluso yo interactué bastante con él mientras estuvo en la BNCD, en el cautiverio, en el proceso de extradición, y también en el único día que él estuvo en Najayo por decisión de la Suprema Corte de Justicia ante una instancia formal que elevamos a ese tribunal. Y al margen de eso, no es dado que un Quirino, con la experiencia que acumuló en la prisión que purgó en Estados Unidos, venga ahora él, que está sometido a un programa de protección de testigos, él que venga entonces a reeditar dineros que dice el que llamó a ese periodista que fue mal habido, que fue fruto de droga, ven entonces a reclamar un dinero cuando eso dice de la misma condición del acuerdo a que él llegó en Estados Unidos con las autoridades norteamericanas. Me explico mejor. Sí. Una cosa es que Quirino, por ejemplo, Quirino me envió una comunicación a mí, la cual yo nunca he abierto, por medio mismo de él, reclamándole a dos abogados, uno que estuvo involucrado en la defensa del caso Figueroa Agosto, creo que apellido, olvidé el apellido, Estefan, sí, que fue abogado de Ivanovich, el del Porsche. Sí. Le envió una comunicación a ese abogado y a otro más, porque ese abogado y otro más, supuestamente, presuntamente, habían viajado a Estados Unidos a poner a unas personas a firmar la entrega o venta de un apartamento que realmente era de Quirino. Y ellos utilizaron naturalmente maniobras fraudulentas, según el hijo de Quirino, que me vio personalmente a mí, y quería que yo entonces interviniera para la devolución de ese inmueble. Ese sobre en Manila, que lo tengo yo aún cerrado, nunca lo he abierto, no me lo envía Quirino directamente, sino que Quirino le envía un mensaje digitalizado vía la red. Esa persona, el mensaje, no lo imprime, lo copia también a lapicero, manuscrito, el texto íntegro, eso sí, y me lo entregó a mí. Entonces, yo en ese sentido he observado que Quirino, lejos de reclamar dineros, lejos de exteriorizar relaciones económicas que tuvieron como origen la época, ¿no?, en que él tenía el desenvolvimiento ilícito al margen de la ley, no es verdad que va a venir hoy a enrostrarle a un expresidente donde él no hay prueba ninguna de que entregó dinero, ni siquiera señala delante de quién, personas que estén vivas, personas que estén activas en este medio. Eso es lo que yo entiendo, que descalifica la llamada, y entiendo que es un plagio o una simulación. En caso de que sea así, él no podría proceder, ya que están utilizando su voz. Exacto, supuestamente. Naturalmente, yo entiendo que en esas circunstancias, tanto una persona interesante que podría arrojar luz al respecto es doña Belkis Ubrí, que es su esposa, sí, con la cual conversé hará cuestión de unos 2 años. Nos vimos accidentalmente en una estación de combustible ahí de la 27 de febrero. Ella también, y también sus hijos,
un hijo de él específicamente, uno que tiene gran parecido a él, con el cual fue el que yo me comuniqué, hará cuestión de un año aproximadamente, con relación a la carta que le dije a ustedes del abogado ese. Sí. Bueno, entonces... Claro, él podría reaccionar inclusive que Quirino está bajo una condición de libertad, donde es como le digo, él tiene que administrar bien tanto su paso como lo que dice, lo que proclama, lo que demanda. Por ejemplo, Quirino firmó una sentencia, la sentencia que él firmó, donde establece que él no requiere incluso ni orden judicial para que lo detengan en cualquier esquina de Estados Unidos. Claro. O sea, lo pueden detener, requisar el vehículo sin una orden previa, claro, mantenerse distante de ciertos lugares y de ciertas personas. Son condiciones muy estrictas. Hay planteamientos que ni Balaguer lo podría asumir. Eso de decir, yo te llevé a la presidencia de la República, tú fuiste, yo te hice presidente de la República, ni Balaguer puede decir eso. Además, otra cosa. Que sería quien más le correspondería. Otra cosa, cuando él estuvo preso, que él tuvo una alta confianza conmigo. Fíjate, nosotros hablábamos en el baño privado del despacho del coronel Berigüete, que era el que estaba en la DNCD, y era el que lo tenía, porque Quirino nunca estuvo en una celda en la DNCD. Quirino iba a una celda a dormir. Él pernoctaba en la celda, pero él por la mañana lo sacaban para que no asumiera cuadros depresivos y lo dejaban en el despacho de ese coronel. Les recuerdo que era un mueble de 3 y uno de 2, y ahí recibía su visita. Y recuerdo que él a mí sí me dijo en varias ocasiones que fue objeto de coacciones, de chantaje por varios oficiales que pertenecían, creo que uno al 6CC de la DNCD y otro al Departamento de Operaciones o de Investigaciones. Él nunca me señaló a mí, ningún fuera de ahí, ni presidente, ni el presidente, ni el ministro de Fuerzas Armadas. Él nunca me dijo esas cosas a mí. Incluso me mandó a mí una persona para que yo vaya con ella para tramitarle una información de que necesitaba un dinero para sus medios de defensa. Doctor, ¿cuál sería el mecanismo legal para determinar si es o no la voz de Quirino? ¿Puede intervenir en esto el Ministerio Público? Realmente, como el código establece el vox populi, el comentario, naturalmente el Ministerio Público podría tener, en base al principio de oficiosidad, tomar la iniciativa en el asunto, naturalmente tomar la grabación. Ahí tenemos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es un organismo muy especializado que podría determinar la autenticación o no de la voz del Quirino, porque ya el Ministerio Público conserva sus archivos. A mí me lo mostró Hernández Peguero cuando fue fiscal, era siendo yo abogado de Quirino, y me mostró la conversación de Quirino, la que le cogen a él, que fue por accidente, por cierto. Okay. Eso está en la web de diciembre, donde él lo apresan. ¿Lo podemos poner ahora si quieren? Sí, adelante, doctor. ¿Dónde lo apresan, decía usted? Fíjate, cuando él lo apresan, porque él le da seguimiento, naturalmente, cuando él se detiene en la estación de combustible de ahí, de la Luperón. Exacto, es verdad. Perfecto, entonces de ahí que él iba en el Mercedes en blanco. Él no iba con su esposa, eso es mentira de la DNCD, naturalmente. Él iba solo. Él iba solo cuando el Daihatsu sigue derrengado de droga, naturalmente, que sigue a Luperón. Él se desvía en una esquina de luego, la próxima esquina de esa estación de combustible, hacia su hogar. Y él llega a su hogar y al cabo de hora y media que sale hacia la universidad con un trabajo de práctica de derecho, porque él y su esposo estudiaban derecho. Bien, entonces en esa hay una conversación que es la que a él le cogen precisamente, y es por coincidencia, porque y a través de las cerdas que trabaja la DNCD con la compañía telefónica, es que determinan por dónde que se está moviendo la conversación, que era por la rotonda de del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y se manda rápido por ese canal sin fiscales, y entonces que logran ubicar quién es y de qué se trata. Eso fue lo que ocurrió, fue un elemento puramente coincidencial. Con la voz de Eleuterio Guante, luego se la agarran a él y con Marconi. Eso es todo. Okay. Entonces esa voz de él, que la tiene el Ministerio Público, es fácil hacer una constatación, independientemente de que yo tengo la convicción de que en los próximos días él habrá de confirmar o de rechazar esa información, porque él sí está enterado de lo que está ocurriendo ya. Y doctor, a través de la telefónica correspondiente se podría establecer también el origen de la llamada. ¿Desde dónde se hizo esa llamada? El origen es un poquitico difícil, ¿por qué? Marianela, porque hay muchas formas. Ya la bondad tecnológica te indica igual que como el correo.
a ti tú vienes una carta que te llega de Las Vegas. Fíjate que en la película de Hannibal, con Anthony Hopkins, envían una carta que él envía de Florencia, de la Plaza de la Señoría, y aparentaba que venía de Las Vegas. O sea, hay muchísimas formas que te despistarían y te entretendrían en cuanto a los orígenes de dónde que provino la llamada. Es un poquitito difícil en estos momentos. Sí. Lo importante es concentrarse en la calidad del metal de voz, si es la auténtica o no. Okay. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Yo creo que usted ratifica, perdón, Julio, usted ratifica que esa voz que ha estado saliendo en el asunto de Salvador Holguín, para usted no es la de Quirino. Usted no es la de Quirino. No, para mí no es la de Quirino. Y el estilo de él hablar tampoco, no es el de Quirino. Okay. Bueno, sí, tendría que ser Gracias, Carlos. Ese tipo de razonamiento es un tipo de razonamiento un